¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Muy buenos días. No, desde Venezuela. Vale, pero tienes buena señal, qué bueno. Vamos a ver Afortunadamente. si se mantiene así la señal hoy. Correcto. Bueno, nada, vamos a un poco hablar acerca de esta. Les comento, mi gente, antes de empezar como tal la entrevista, eh, los amigos de Vente Venezuela tienen una app llamada VM, ¿no? VM COVID-19, creo que se llama la Correcto. aplicación. Ajá. Un poco para, bueno, para recaudar información acerca del tema. Y es lo que vamos a hablar un poquito con Fabio y las implicaciones que esto tiene, ¿ok? Dame un segundito. Seguro. Estar contigo es como tocar el cielo con las manos. ¿Ah? Un primer día de verano, o en un cuento. Estar contigo. Estar contigo. Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:21 minutos. No, todavía no. Ok, perdón, pensé que sí, hiciste una seña. Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:21 minutos de la mañana. A esta hora vamos a conversar con Fabio Valentini, él es economista, coordinador de Vente Venezuela de la diáspora, un poco también pensando pues, en los venezolanos que están fuera. Pero quiero hablar con Fabio acerca de una importante muestra, o mejor dicho, aplicación que ellos llevan adelante como partido, el Partido Vente Venezuela, sobre el COVID-19. Bueno, un poco para ver si realmente, y la pregunta, por supuesto, Fabio, es las cifras que maneja el régimen de Maduro, cómo pueden desmontarse. A ver, no es que queramos desmontarlas, sino que no sabemos si son totalmente ciertas, porque pues hay muchas dificultades que hay en el país, el sistema de salud. Entonces, Ujú. Fabio, ¿podemos confiar en esas cifras que ofrece el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Sergio. Muy buenos días para todos. Yo creo que lo primero que hay que entender es un poco la naturaleza del sistema, ¿no? Estamos hablando de un sistema que desde el año 2014 censura la publicación legal y oportuna, o sea, oficial, de los comunicados o boletines epidemiológicos. Es decir, cuando ya tú tienes un sistema que de por sí le imposibilita a unos profesionales ejercer su profesión, pero que entiendo que su profesión se liga al cuidado de todos, o sea, que lo que ahí sucede pues puede tener implicaciones con lo demás, pues uno ya un poco puede categorizar a este régimen de literalmente no importarle el asunto sanitario a tratar de cara al ciudadano o las implicaciones que puede tener con el ciudadano. Yo creo que lo mismo directamente ocurre con el tema del COVID-19. Nosotros hemos hecho esta muestra a partir del movimiento, que es particularmente lo que motivó la app, de los venezolanos en el exterior y el reporte de casos que tienen en el exterior, pero sí también habían tenido contacto reciente con venezolanos. Es evidente y hay una realidad, a diferencia de otros países, sobre todo los más afectados, pues Venezuela, entre tanta censura, entre tanto bloqueo y evidentemente entre tanto colapso, pues la pérdida de determinados vuelos internacionales de una u otra forma favoreció que el intercambio en el contagio no fuese a volúmenes tan representativos o significativos como los de Colombia, Brasil u otros países en la región. Sin embargo, pocos pueden u obvian, por ejemplo, la cantidad de venezolanos que habían estado en contacto con sus familiares en el exterior o aquella diáspora venezolana que estaba visitando Venezuela, el paso en la frontera, es decir, no por tener muy pocos vuelos a Europa u otros países desde Maiquetía y se imposibilita pues, precisamente que el contagio se haya dado. Yo quiero dar primero una explicación antes de entrar también en detalle con la app. Recientemente, un periodista en Venezuela, tú seguramente lo conoces, David Morán, editor de La Patilla, pues colocaba una gráfica muy sencilla para, no necesariamente tienes que conocer matemáticas o estadística para entender lo que esa gráfica explicaba. Y es que en todo plano cartesiano tú trazas una línea que es la línea ideal, es decir, es de los ejes 0 a 0 y a partir de esa línea es donde tú estimas, o en el mundo se estiman, cada una de esas curvas, tanto las de contagio, recuperado,
los fallecidos. Bueno, para el caso venezolano pareciese darse un fenómeno que es imposible, estadística y matemáticamente hablando, donde ellos van calculando el número de infectados en Venezuela bajo la línea horizontal, es decir, como si la curva no tuviese picos. Eso matemáticamente hablando es imposible. Y es una muestra más, en parte, de esa censura que se está haciendo. Y esto también lo uno a dos cifras muy relevantes que emitía Jorge Rodríguez semanas atrás en cuanto al número de camas disponibles para atender a venezolanos y lo otro, el número de centros de cuidados intensivos. Desde el año 2006, Venezuela no reporta estas cifras al Banco Mundial entre sus indicadores de salud. Y Jorge Rodríguez literalmente duplicó el número de centros de cuidado intensivo a casi 200, cuando en Venezuela escasamente se tendrían 50, o sea, camas con atención de cuidados intensivos en todo el país. O sea, estas son cifras que emiten organizaciones precisamente que siguen a diario el tema de la salud. Y asimismo quintuplicó el número de camas disponibles en hospitales. Y quizás, yo no sé si tú has podido ver en las redes, Sergio, que muchas personas lo están reportando. El régimen ha tenido que obligar a determinados locales, sobre todo hoteles o quienes atienden este servicio, para disponerlos de centros de evacuación o digamos, de cuarentena para los casos de contagio. Entonces, en un país en el cual se tendrían las instalaciones sanitarias, pues tanto la atención como la cuarentena se pudiese directamente gestionar desde los centros de salud, pero esa no es la realidad del día de hoy. Y con esto te quiero decir entonces que las cifras, pues, o sea, la naturaleza propia de este sistema da para que estas cifras no sean para nada verídicas. ¿Y cuáles serían en todo caso las cifras, Fabio? Porque yo sé que hay como una especie Bueno, de precaución a la hora de darlas, pero hay cifras. Nadie sabe realmente cuáles son esas cifras cuando justamente es la administración, el régimen de Maduro el que lleva adelante pues toda esa, digamos, esa data. ¿Ustedes tienen data? Nosotros la data que manejamos particularmente, y es la que hoy sale nuestro primer boletín de los resultados de la app, es a partir de los venezolanos en el exterior. Ahí hay una cuestión muy interesante, y es que de los 122 casos reportados en el exterior, de esos solo un grupo, los tengo acá, pues 11 en primera tanda poseen el coronavirus, pero de esos 11, 4 afirman haber tenido un contacto reciente. Cuando te hablo reciente es de 15 días en adelante con personas actualmente en Venezuela. Okay. Y llama potencialmente la atención que uno de los estados donde se reporta este contacto es precisamente los 4 estados, ya te lo voy a buscar, acá tenemos Aragua, Barinas, Cojedes y Guárico, y particularmente en el caso de Guárico no se reportan, o ellos no han reportado casos hasta el momento. Entonces estos empiezan a hacer, digamos, algunas triangulaciones. Evidentemente nosotros necesitamos más datos para pues certificar o generar nuevas correlaciones que nos permitan determinar o desde afuera estimar lo que ocurra adentro, porque como te digo, dentro no hay ninguna cifra y a su vez hay que reconocerlo, Sergio, hay una coacción al gremio de la salud en Venezuela que desde ya los reconozco porque no pueden, o sea, están siendo vigilados por organismos, por la policía del Estado, etcétera, etcétera, y ellos no pueden ni siquiera reportarse muchas veces con sus familiares. Adicionalmente, nosotros sí hemos notado a partir de esta app que en un principio era destinado a los venezolanos en el exterior, un alto volumen del uso de la app en Venezuela. No hemos tenido ningún caso que nos reporten en Venezuela positivo. Sin embargo, sí hay, y nos llama poderosamente la atención, que entre los casos o los diferentes síntomas hay un grupo muy importante, alrededor del 20%, que manifiesta tener fiebre y tos seca, que según la Organización Mundial de la Salud, pues el 85% de los casos al menos tiene esos dos síntomas. Sí. Algunos tienen cansancio, otros presentan dificultad para respirar, pero la fiebre y la tos seca suelen ser los casos fijos. Así que este 20% pues potencialmente es esa población vulnerable. Y otra cosa importante, el 80% de estas personas notifica o nos dice a partir de la app que no tiene contacto con autoridades locales, bien sea o por confianza o por temor o porque literalmente no hay a dónde acudir. Ahora, fíjate tú, Fabio, por supuesto esto está siendo, digamos que la principal preocupación es que no hay medidas que se puedan tomar, más allá del confinamiento, que es al final lo que la única medida, entre comillas, que se pide, que se le exige a la gente. Pero vemos, por ejemplo, constantemente videos que nos llegan, de fotografías de, por ejemplo, las personas en las calles, básicamente en zonas
muy pobladas como Katia o como Petare, donde la gente sale sin ningún tipo de protección e inclusive pues ves a la gente aglomerada de una forma que tú dices, bueno, esto ¿cómo se puede controlar? Y claro, la única indicación que en todo caso tienen las autoridades es decirles, váyanse a sus casas a las 12 del mediodía, no sé exactamente la hora en que les dicen, y es, digamos, el único control que hay. Pudiéramos estar hablando efectivamente de muchísimos casos, incluso asintomáticos en Venezuela, Fabio. Sí, sin duda. Y aquí entra en juego también algo muy importante, ¿no? Yo leía más temprano uno de los recientes estudios de Nielsen que ellos pues clasifican o categorizan en este tipo de coyunturas las etapas del consumo. Y Venezuela está en una etapa 5, que es una etapa de desespero. Es decir, de inclusive violar el confinamiento por una especie de desespero porque ya no tengo nada en la nevera y adicionalmente se nos une otra crisis. Yo te hablo, digamos, desde una zona metropolitana y ya los estragos que viven desde hace semanas los estados del interior lo estamos viendo en la zona metropolitana con el aspecto de la gasolina, las imágenes que están llegando de los estados productores o agricultores por excelencia no son mentiras, o sea, la cantidad de hortalizas que se están desechando en los Andes venezolanos, la cantidad de ganado pues que se está quedando en el interior y no llega a la capital. Entonces esto pues altera precisamente ese normal confinamiento que pudiesen estar pasando otros países. Por eso es que ante toda esta coyuntura, Sergio, el impacto de esto es irreversible en cuanto a la contención. Es decir, por más que se hagan intento, pues, de que las personas sigan confinadas, hay que entender que hay una necesidad fisiológica que no se está atendiendo en Venezuela y es precisamente la de comer, pero Claro, luego se une también el propio acceso al agua potable, o sea, la claro. cantidad de personas en una de las zonas a las afueras de Caracas, yo pude ir la semana pasada cerca del embalse de la Mariposa, pues las filas de personas y el hacinamiento de personas para buscar un poco de agua es notorio y estaba la Guardia Nacional, pero no lo podían contener. Entonces, ¿hasta qué punto se logrará contener lo que hoy se trata medianamente organizado en las bombas de gasolina? Porque hoy lo estamos viendo con la comida, lo estamos viendo con el agua, ¿qué pasará en un mañana entonces también cuando el desespero aborde tanto a productores o a las personas que se necesitan transportar? Y esto, aprovecho el espacio, Sergio, para elevar la denuncia de tantos médicos, ¿no? Que entonces pasa cualquiera con un salvoconducto y la guardia le deja echar gasolina, pero esos médicos voluntarios que están transportando personas que ellos mismos están colocando sus vehículos porque no hay ambulancia, no les permiten entonces echar gasolina. Entonces, digamos, esto es una sumatoria de problemas bastante crítica que evidentemente hace que no solo el riesgo de la pandemia general, global, pues sea importante, sino que en el caso venezolano nos toma con una situación pues sobrevenida y mucho más compleja. Ahora, busquemos o tratemos de encontrarle soluciones a esto, Fabio. ¿Cuál puede ser una solución que ustedes presentan, tomando en cuenta que llevan adelante esta importante aplicación, esta app? ¿Qué soluciones se puede dar en este momento para evitar que esta pandemia se expanda por toda Venezuela? Eh, ¿Qué dicen? Mira, fíjate, uno de los casos más interesantes, te escuchaba más temprano y tú lo hablabas del caso en Perú. Nuestro equipo en Perú precisamente nos ha reportado que ante determinadas situaciones, no todas obedecen al caso xenofobia, que es importante, ¿no? Porque muchas veces se generaliza todo esto, sino que algunos es o porque no cotizan en el seguro social, entonces son empleados de la economía informal. Nos decía el equipo que hay casi 200 venezolanos que han sido atendidos en Perú por redes voluntarias de médicos venezolanos que se han venido organizando. Algo similar está ocurriendo en Venezuela, Sergio. Evidentemente no es tan público porque al serlo más públicos, pues se corre a un mayor riesgo, pero las redes que se están organizando en determinados municipios son muy importantes. Una de esas redes también es no solo el del gremio médico, sino también el de suplir, pues, medianamente los bienes esenciales. Claro está que es muy poco predecible o que puedas controlar tú aspectos como el de la gasolina o otros tipos de aspectos que pues escapan de las manos de los venezolanos. Esto te digo es un poco para sopesar la crisis actual, porque si tú me preguntas cuál es la solución, pues la solución es inmediatamente un Claro. cambio de sistema, porque es la única garantía para que todo venezolano, sin importar credo, política, partido, lo que sea, pues pueda ir a un sistema sanitario y ser atendido, porque esa es la otra.
hay municipios en el interior del país que, por ejemplo, determinadas ayudas se las están negando por pertenecer o no a un determinado partido. O sea, sigue siendo, el régimen sigue aplicando su política del control social aún bajo esta coyuntura y eso también hay que denunciarlo. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros debemos fomentar, evidentemente, y esto yo siempre exhorto a la diáspora, el contacto, o sea, el volumen de la penetración de Internet estas últimas semanas en Venezuela es bastante importante. Hay también un nuevo temor y es que también se censure parte de la información por esa vía. Pero yo creo que es muy importante pues el fomento de las previsiones a tomar en cuenta, cuáles pueden ser los sustitutos si no consigues el jabón antibacterial, pero a su vez tiene que ser también información verificada. Por eso es que nosotros siempre difundimos estas iniciativas de médicos o grupos o asociaciones de médicos organizados, que son ellos que con su conocimiento pues hacen estas debidas recomendaciones, porque muchos por ahí estaban diciendo, bueno, combina el cloro con esto y resulta que quizás la cura era peor que la enfermedad. Y esto a su vez entonces pasa por nuevamente motivar algo que en Venezuela creemos que es solo dialéctica y discurso, que es la organización ciudadana. Hay determinadas, mira, urbanizaciones en Caracas, pero sectores populares también, que se han venido organizando, identificando quién es al menos el paramédico, quién sabe de primeros auxilios, quién puede suplir con botellas de plástico que a su vez están inventándose pues unas mascarillas, si no tienen la mascarilla propiamente. En algunos sectores inclusive han organizado una especie de pico y cédula, es decir, bueno, nos organizamos, entonces son esta calle los que bajan esta vez a comprar, luego lo distribuyen. Esto promueve este tipo de redes que lastimosamente es lo único a priori, es decir, en el corto plazo, que se puede hacer bajo un sistema en donde no se te garantiza el mínimo derecho a la vida. Conversamos, amigas y amigos, con Fabio Valentini, ese economista, además coordinador de Vente Venezuela de la diáspora, ¿no? Fabio, digamos, ¿en qué momento pudiera estar presente el pico de la pandemia en Venezuela? ¿Estamos en qué fase en estos momentos en Venezuela? Hemos visto lo que ha ocurrido en Latinoamérica. En Venezuela, de alguna manera, a pesar de todo, la administración de Maduro ha llamado a una cuarentena. En muchos casos no es acatada, en otros casos sí, pero digamos que es la mejor medida que se puede tomar, según los ejemplos que hemos visto en países como Italia y España. Pero te pregunto, en vista de todo esto y viendo un poco lo que ha ocurrido en casos como en Ecuador, donde estamos viviendo, digamos, el peor de los escenarios, ¿cuándo puede verse el pico de esta pandemia en Venezuela, si es que se llega a ver? Correcto. Esa es, bueno, una de las, precisamente el caso de Ecuador pone en entredicho algunas de las teorías que se estaba manejando sobre los países ubicados por debajo del trópico de Cáncer, los que tienen, bueno, los países con climas pues tropicales, que de una u otra forma son situaciones adversas al virus, que nació en China bajo unas condiciones climáticas de invierno, por así decirlo, y precisamente se ha propagado a Europa bajo este tipo de condiciones, invierno, primavera. Sin embargo, el caso de Ecuador, el caso de Brasil también, que la curva en Brasil está siendo muy, muy pronunciada y quizás una de las más dramáticas a considerar. Bueno, el tema de Estados Unidos que también tiene sus propias condiciones, ¿no? En Venezuela, evidentemente, al no manejar una cifra veraz, es muy difícil predecir cuándo va a ser ese pico. Sin embargo, no es solo predecir el pico, sino inclusive luego las medidas para atender la curva. O sea, ya lo hemos visto, Italia y España pues ya llevan aproximadamente 4 días donde ya han logrado pues controlar la curva y ahí de nuevo no es por caer siempre en comparaciones, pero cuál era entonces la situación de el italiano y el español, no solo el sistema sanitario, o sea, cómo estaba un italiano a pesar de aquellas poblaciones más vulnerables o un español, o sea, al menos tenía su dieta básica cubierta y eso es un aspecto muy importante a considerar, porque por eso es que el virus viene con un shock sobremedido a la familia estándar venezolana que no tiene ni siquiera acceso a la canasta básica. Ahora bien, este pico, Sergio, por tratar de ponerle un tiempo, dependerá también en parte de no solo el confinamiento acá, sino también de cómo se sigan manteniendo las medidas en cuanto a, y hay que reconocerlo, pues de exclusión no de exclusión, sino del país cerrado, ¿no? Okay. Ante esto,
hay una realidad que pudiésemos ver que favorezca pues, el incremento de ese pico, Dios quiera que así no sea, que es este volumen de venezolanos. El reporte de anoche eran de casi 610 venezolanos de determinadas ciudades en Colombia que ya estarían hoy cruzando la frontera venezolana, ¿no? Otra cosa muy interesante, Sergio, se me olvidó decirte, no solo el estado Guárico, el estado Táchira, a nosotros nos reportan que hay precisamente, y ha habido contacto, cosa que también es previsible porque por más de que la frontera esté cerrada, pues muy bien sabemos cuál es la Claro. realidad de las trochas y el continuo paso entre Cúcuta u otras zonas, inclusive con el estado Zulia y la Guajira. Entonces, con esta población que está viniendo, evidentemente, pues habría que hacer un sobrechequeo y un control más exhaustivo para ver si alguna de estas personas ha contraído el virus, porque Colombia también ha tenido una curva medianamente representativa. Así que no me atrevería a decirte una fecha, Sergio. Lo que sí es que esperemos pues que de no llegar a un pico como tal, pero a su vez, bueno, tener las herramientas para contenerlo. Bueno, Fabio, tengo que concluir agradecido por el contacto. ¿Cómo hacemos para tener acceso a esa aplicación que ustedes están ofreciendo? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Sergio. La aplicación se llama BM Venezolanos en el Mundo COVID-19, que es el código científico del virus. Esperamos tenerla pronto para iOS, de momento solo para Android en Google Play, pero también pueden participar directamente desde la web. El link se encuentra pues en la página de @20pisomundo en Twitter o @20mundo en Instagram, y ahí directamente pues pueden descargar la app. Perfecto. Gracias, Fabio. Pueden seguir a Fabio también a través de sus redes, @Fabio Valentini, ¿no? Así estás Fabio L. Valentini, correcto. Fabio L. Valentini. Fabio L. Valentini, perdón, eres coordinador de Vente Venezuela en el exterior. Y bueno, gracias una vez más, Fabio, por este trabajo, por el país, que es lo más importante. Un fuerte abrazo y gracias una vez más. Gracias, Hacemos una Sergio. pausa. En breve seguimos con más de nuestro programa de hoy.